Ahora vamos a continuar con la opción para cambiar la contraseña. Vamos a crear otra ventana modal que se abra al presionar en este botón o enlace. Así que aquí dentro de Account Page vamos a hacer algo muy simple, y es que voy a duplicar este componente delete modal. Con solo copiar y pegar, ya aquí tendré una copia. Voy a cambiar el nombre ahora para change password modal. Y este nombre también lo colocaré aquí para nombrar la función. Voy a reciclar gran parte de este modal que ya construimos en los videos anteriores, así que aquí en Account Page básicamente lo que haré será duplicar este delete modal. Le coloco el nombre del nuevo modal. Con control espacio procedo a autoimportar. Y allí lo tengo. Claro que para que este modal funcione, yo debo controlar su estado de alguna forma. Para ello, lo que voy a hacer es, por ahora, voy a copiar todo el estado del modal anterior. Pronto ya vamos a hacer esto un poco más modular, pero por ahora simplemente vamos a copiar y pegar. La única diferencia es que ahora donde hice delete, lo voy a cambiar por Change Password. Así ya tendré un estado independiente con sus respectivas funciones de actualización para abrir y cerrar. De la misma manera, este Change Password modal ahora va a interactuar con ese estado y solamente faltaría la función para abrir el modal en el botón de cambiar contraseña. Básicamente tendría que colocar un on-click como este, pero que ahora diga Open Change Password Modal. Si voy al navegador y doy clic en cambiar contraseña, vemos cómo se abre el modal. Sin embargo, este modal por ahora se ve exactamente igual que el de eliminar cuenta porque prácticamente está idéntico, lo acabamos de copiar y pegar. Entonces ahora vamos a trabajar sobre esta vista. Por ahora voy a colocar aquí este show, lo voy a cambiar a true directamente para que el modal no se cierre nunca. Cambio el título por cambiar contraseña. También el texto del botón de confirmación y el estilo del botón. Y en el cuerpo del modal voy a quitar el alert porque aquí vamos a colocar ahora un formulario. Pero ya pronto lo haremos. Se vendría viendo más o menos así ahora el modal. Y vamos a maquetar dicho formulario. En lugar del alert, ahora voy a importar el form de React Bootstrap. Como padre tendré aquí en el body un formulario. Luego agruparé algunos elementos en un form group. Ahora colocaré un título mediante form label. Y debajo voy a colocar un input mediante form control. Le puedo colocar un placeholder y se estaría viendo más o menos así. Ahora necesito controlar el estado del formulario para poder acceder a los datos que se guardan en cada uno de los inputs y así poder enviar al servidor dichos datos cuando el usuario le dé a actualizar contraseña. Hay muchas formas de hacerlo y esta vez vamos a valernos de una librería muy famosa que se llama React Hook Form. Así que abro una terminal que esté ubicada en la carpeta client del proyecto y allí vamos a agregar una nueva dependencia llamada React Hook Form. Vamos a esperar que termine. Y una vez ha finalizado ya podremos utilizarlo. Para ello vamos a importar desde React Hook Form el hook useForm. Ahora en el componente ya pronto vamos a cambiar esta función que bueno, en este caso no tiene mucho sentido. Y ahora dentro del componente vamos a inicializar ese useForm que nos va a retornar algunos datos. Y uno de ellos va a ser una función llamada handleSubmit. ¿Y esto para qué me sirve? Con esto yo voy a poder construir la función de enviar en el formulario. Por ejemplo, aquí en el form yo puedo colocar el evento onSubmit asociado a dicha función.
Pero esta función como tal lo que hace es construirme realmente la función de submit. Y eso lo hace pasándosela como argumento. Aquí le voy a pasar una función que se llama onSubmit. Y esta función yo la voy a poder construir aquí afuera. Esto puede verse un poco confuso, pero fíjate que esto lo que está haciendo es construir la función del submit. Es decir, cuando yo ejecuto esta función y le paso la función que construyo aquí afuera, un submit, esto finalmente traerá otra función y esa función es la que le pasaremos realmente al evento onSubmit. Es decir, este handle submit, más que controlar el envío del formulario, nos sirve para construir la función que realmente controla el envío del formulario, utilizando una función que nosotros construiremos. En este caso la hemos llamado onSubmit. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, haciendo simplemente un alert que diga cambiar o cambiando contraseña. Y vamos a probar si esto funciona. Por ahora, este botón no está vinculado al formulario, por lo tanto, vamos a escribir cualquier cosa y vamos a enviar el formulario, pero presionando Enter. Y vemos que correctamente se hace el llamado a la función onSubmit. Y observa que si le doy a aceptar, la página no se recarga. Normalmente cuando estamos llamando a un formulario desde el evento submit y queremos que la página no se recargue, nosotros tendríamos que controlar el prevent default. Pero ya por debajo esta función handle submit está creando todas las comprobaciones necesarias. Está utilizando el prevent default, está también revisando los errores que haya en el formulario, facilitándonos bastante el trabajo. Pero ahora podrías pensar, ¿cómo puedo acceder a los datos que tiene estos inputs aquí en el botón de Submit? Por ejemplo, aquí yo voy a querer enviar una petición hacia el backend, enviando la data de la nueva contraseña. ¿De dónde saco la nueva contraseña? ¿Cómo la conecto con este input? Para ello, el hook useForm nos provee de una función muy interesante llamada register. ¿Y qué hará este register? Pues la forma más sencilla de comprobarlo es ejecutar la función, así que vamos a hacer un console log de register y vamos a pasarle el texto password. Y vamos a ver qué ocurre. Aquí en la consola, ahora ese console log de la línea 19 está ejecutando la función. Está entregándonos un objeto que tiene un name de password, otro key que dice onBlur. Podemos pensar que es una función para el evento onBlur, también una función para el evento onChange y finalmente vamos a tener una referencia mutable aquí en el atributo ref. Ya te puedes haber percatado que este objeto es un objeto de atributos. ¿Y con qué objetivo esta función existe? Es para que nosotros no tengamos que hacer manualmente el proceso de aquí en el input del formulario, colocar name, password, onChange, una función, lo mismo con onBlur y lo mismo con una referencia, sino que en lugar de colocar esas 4 instrucciones, nosotros solamente llamemos a register password. Recuerda que esto es JavaScript, por lo tanto debemos imprimirlo dentro de una sentencia de JavaScript. Y esto que tenemos aquí nos devuelve un objeto. Y ese objeto, si nosotros lo desestructuramos de esta forma, prácticamente esta sentencia está diciendo que todo eso que devuelve, ese name, se lo agregue, le agregue ese onChange, le agregue el onBlur y le agregue el ref. Por supuesto, con los datos que nosotros teníamos antes, que son los que están acá. Le está agregando el name de password, la función onBlur, la función onChange, entre otras. Pero todo simplemente con esta pequeña sentencia. Guardo y observo que la aplicación siga funcionando. Por ahora lo que voy a hacer es quitar este console log y aquí en el onSubmit esta función va a recibir un parámetro. Esta función me va a permitir utilizar desde su primer argumento los datos del formulario inyectados y estos están aquí gracias a lo que hace por debajo este handle submit. Entonces aquí vamos a poder utilizarlos de una manera sencilla. Por ejemplo, ahora en lugar de este alert voy a colocar un console log de toda la form data y vamos a ver qué pasa. Voy a recargar para no tener nada en la consola
inicio sesión, allí tengo el formulario de cambio de contraseña. Escribo y al hacer submit, observa como aquí estoy enviando el objeto form data que tiene los nuevos datos del formulario, en este caso password, porque no he registrado ningún otro campo de formulario. Pero así de simple, ya puedo usar ahora este onSubmit. Ahora nosotros vamos a necesitar que desde este botón externo que dice actualizar contraseña, también se llame la función que hace el submit del formulario. Y ahora en este botón de actualizar contraseña, ahora no necesito llamar handle delete, sino necesito llamar a la función que controla el envío del formulario. Puedes estar pensando que tengo que llamar a onSubmit. Pero aquí voy a tener un problema y es que los argumentos que le estoy enviando de la form data ya no los voy a tener disponibles por no estar construyéndola con handle submit. Así que para que estén disponibles esta función yo la tengo que construir de nuevo con handle submit onSubmit. Para que la función que finalmente se crea acá tenga disponibilidad de utilizar los argumentos del form data. Voy a escribir cualquier cosa, actualizo contraseña y vemos cómo correctamente se envía. Y eso que lo acabo de hacer dándole clic al botón actualizar contraseña. Estas funciones las puedes personalizar más, darle otros nombres, lo que tú desees. Yo por ahora lo voy a dejar así. Elimino esta función de handle delete y podría crear otra función que diga handle change password, pero como es tan sencillo, voy a hacer todo directamente aquí en el onSubmit. Por ahora simplemente vamos a dejar el alert que ya teníamos antes, que diga cambiando contraseña. Pero ahora vamos a controlar algunos mensajes de error. ¿Y cómo haremos eso? Esta librería, React Hook Form, tiene varias formas de manejar los errores y también trabaja con varias librerías externas si así lo quieres. Puedes realizar validaciones sin instalar nada externo, pero como vamos a estar manejando una cantidad más o menos grande de formularios, nos va a servir bastante esta librería. Voy a instalar como dependencia Jup mediante yarn add Jup. El React Hook Form trabaja con varias librerías de validación, no solamente con Jup, pero voy a utilizar esta porque generalmente cuando se trabaja con React Hook Form, la mayoría de las veces se suele trabajar con Jup y los ejemplos que encontrarás en internet van a ser la mayoría con Jup. Ya se ha instalado. Por ahora voy a revisar que todo siga funcionando normal, actualizo, se ejecuta el alert, muy bien. ¿Y qué es lo que yo voy a querer hacer? Primero voy a preparar un poco el formulario. Aquí debajo del input o del form control voy a colocar un form text. Allí dentro voy a colocar un alert, variant danger para que sea de color rojo, que diga, por ejemplo, error en el campo contraseña. Ya vamos a modificar eso. Este alert ya no lo teníamos, así que vamos a importarlo de nuevo. Allí está. Y así se estaría viendo el error en nuestro formulario. Pero ahora queremos controlar ese error, es decir, que solo se muestre, por ejemplo, si este campo lo enviamos vacío, pero que de resto no se muestre. Voy a quitar este useOut, que realmente no lo vamos a utilizar en este componente por ahora. Y ahora la información de los errores, como puedes esperar, la traemos también del hook useForm, pero la vamos a traer por medio del form state. Aquí nosotros vamos a poder hacer cons errors y extraerlo del form state. Claro, esto sería equivalente a simplemente decir que al form state le podemos dar un alias de un objeto, pero este objeto vamos a desestructurar los errores. Es equivalente a ambas soluciones, pero dejaré esta otra que queda por ahora más compacta. Como no he implementado las validaciones, estos errores deberían estar vacíos. Y si aquí en el form text yo coloco la condición de que errors.password debe existir para que este campo se muestre, pues ya no debería mostrarse, porque esto no existe. Voy a colocar el null self operator y este password
tiene que ver con la forma en cómo nosotros hemos registrado el campo del formulario mediante el register. Como resultado, ahora esto no debería estarse mostrando. Vemos que allí no aparecen los errores del formulario porque no hemos validado absolutamente nada. Simplemente estamos utilizando la variable errors.password. Ahora vamos a agregar un esquema de validación. Y ese lo voy a crear en un archivo externo de preferencia. Voy a crear al nivel del app.js una nueva carpeta que se llame Validations, que contenga las diferentes validaciones, y allí voy a crear un nuevo esquema de validación que de hecho vamos a complementarlo con algunas otras cosas y ese esquema se va a convertir en un resolver. Voy a colocar Change Password Resolver. Lo creo a este nivel porque muy a menudo se reutilizan estos esquemas de validación, y para crear este esquema me voy a valer de Joop. Voy a importar todo con un alias de Joop desde el paquete Joop. Y ahora voy a crear un nuevo esquema. Mediante joop.object.shape. Y aquí le voy a pasar un nuevo objeto, donde indicaré las distintas validaciones. Por ejemplo, para el password, quiero que compruebe que este campo sea un string. Y también le vamos a decir que es requerido. Si tuviéramos más campos en este esquema, perfectamente los colocaríamos aquí, pero por ahora solo estamos trabajando con un solo campo y esto va a ser suficiente. Ahora necesitamos que este esquema lo pueda leer el React Hook Form, pues recuerda que JAP es una librería independiente que no necesariamente está hecha para trabajar con dicho hook, sino en un ambiente mucho más general. Entonces vamos a necesitar algún tipo de adaptador, y en la documentación, en la sección de validaciones, nos indica cuál es ese adaptador. Así que voy a instalar una nueva dependencia mediante yarn add @hookform/resolvers. Y una vez ha finalizado ya podremos importarlo. Aquí nuestra intención es exportar por defecto un resolver, y este resolver lo vamos a crear con la función JoopResolver, que va a recibir el esquema de nuestra validación. Esta función es la que vamos a extraer de esa librería que acabamos de instalar. Así que la importamos desde @hookform resolvers/jap. Y ya podremos utilizar lo que nos está retornando este Change Password Resolver. Voy a presionar F2 y copiar el nombre para así poderlo importar desde nuestro Change Password modal. Aquí donde estamos haciendo la invocación del hook useForm, él recibe un objeto de parámetros. Uno de esos parámetros puede ser un resolver. Y le vamos a dar el valor de Change Password Resolver, el cual es el que acabamos de crear. Ahora con control espacio voy a intentar autoimportarlo y allí lo tengo. Y vamos a ver si funciona o si tenemos que corregirlo. Tengo aquí algunas cosas que no se están utilizando, pero ya vamos a ello. Si escribo cualquier cosa, al presionar en actualizar, vemos que dice cambiando contraseña. Pero si esto está vacío, vemos que automáticamente ahora tenemos un mensaje de error en errors.password. Aquí del form state tenemos los errors. Y estos errors password están renderizando este form text. Pero observa que inmediatamente escribimos una letra, ya se cumplen las condiciones de validación, es decir, que sea un string y que sea requerido, que fue lo que colocamos en el Change Password Resolver. Aquí tenemos varios métodos que vamos a estar explorando poco a poco y están también mucho más detallados en la documentación, pero por ahora espero que se haya entendido un poco el funcionamiento de esto. Y vamos a recargar para probar de nuevo. Iniciamos sesión. Observa que en principio el formulario está vacío,
pero no es hasta la primera vez que se envía el formulario que realmente comienza a verse el error. Eso es algo que también puedes tomar en cuenta. Y luego de ello, sí, puedes cambiarlo correctamente. Y luego de ello, al cambiar el valor, sí se estará actualizando en tiempo real. Fíjate de nuevo, recargo y vuelvo a abrirlo. Si yo escribo, borro, vuelvo a escribir y vuelvo a borrar, a pesar de que el valor tiene errores, no es hasta la primera vez que se envía el formulario que comienzan a verse en tiempo real. Y es una característica muy buena que tiene esta librería. Está bastante bien diseñado. Fíjate que cuando está vacío no puedo enviar el formulario. Pero cuando sí tiene datos, ahí sí correctamente funciona el envío del mismo. Si bien hay muchas alternativas para manejar formularios, esta es una bastante buena. Ahora, lo último que haremos aquí es, volviendo a la account page, observemos que nosotros tenemos dos comportamientos exactamente iguales y pronto vamos a construir otras dos ventanas modales que van a tener también un comportamiento exactamente igual. Entonces, no sería mala idea crear un hook personalizado para manipular este comportamiento. ¿Qué cosa es lo que queremos lograr? Básicamente, nosotros vamos a querer obtener tres datos mediante un hook que podemos llamar, por ejemplo, useModal. No existe este hook, pronto lo vamos a crear. Pero la idea es que aquí nosotros recibamos el dato de si está abierto, la función de abrir y la función de cerrar. Específicamente para el primer modal sería isOpenDeleteModal, su función de abrir y su función de cerrar. Y también con el otro necesitaríamos isOpen, su función de abrir y su función de cerrar. Las copio y las pego. Esto por ahora lo voy a comentar. Y en este momento la aplicación debe estropearse porque este useModal no existe. Entonces vamos a crear un hook. Como va a ser un hook bastante general, lo voy a crear directamente aquí en SRC en una carpeta llamada hooks, por ejemplo. Y allí colocaré useModal.js. Con guión bajo RFC creo la estructura de un componente que es muy similar a la estructura de un custom hook. ¿Y qué es lo que yo necesito retornar aquí de este hook? Si volvemos al modal, vemos que, si volvemos aquí a account page, vemos que nosotros esperamos recibir el estado, la función de abrir y la función de cerrar, y todo esto en un arreglo. Observa que nosotros podríamos estar obteniendo varias veces información de un hook en un mismo componente. Por lo tanto, es mejor retornarlo en forma de arreglo para poder renombrarlo fácilmente. Bien, voy a copiar esto y ahora aquí lo voy a colocar de ejemplo, pero voy a simplificarlo un poco borrando este delete modal y dejándolo simplemente de esta forma. Podría copiar la lógica, pero como es tan sencilla, lo único que voy a hacer es construirla. Simplemente es crear un estado con un setIsOpen en true y un setIsOpen en false para cerrar. Ahora voy a necesitar importar este useModal. Entonces en account page voy a situarme aquí en useModal, presionar control espacio y lo autoimporto. Y observemos si funciona. En este caso, para comprobar, vamos a necesitar ir al change password modal. Y ahora en el atributo show volvemos a decir que lo controle con el estado. Bien, ahora si le damos clic a cambiar contraseña, se abre el modal correctamente. Si actualizamos, ahí está el mensaje de error. Y ahora envía. Pero si le damos a eliminar cuenta, vemos cómo se elimina la cuenta correctamente y los modales están funcionando. Así que básicamente ya hemos refactorizado. Así que voy a borrar estos comentarios
Ya no estoy utilizando el useState, o sea que lo puedo quitar de aquí. Y ahora lo que vamos a querer es que cuando presionemos en cambiar contraseña, en caso de que salte la validación, este mensaje lo construya de forma personalizada dependiendo del tipo de error. ¿A qué me refiero? Que aquí donde estamos enviando el texto error en el campo contraseña, lo cambiemos por una sentencia que ya venga predefinida, como por ejemplo de error.password.message. Si nosotros revisamos en este momento, el mensaje es el predeterminado, es decir, que aquí detecta que el password es requerido, aunque está en inglés y quizá quisieras cambiarlo. Bueno, vamos a hacer algunos cambios en el esquema de validación. Voy a bajar esto un poco, voy a dejar cada una de las validaciones en una línea distinta, solo para verlo un poco más fácil. Y voy a colocar una última que indique que debe tener como mínimo 6 caracteres. Voy a guardar y voy a revisar. Fíjate que el mensaje de error que está mostrando es el que trae por defecto Jup. El campo password es requerido, pero si ahora nosotros escribimos un campo, el error cambia y nos dice que el password debe tener por lo menos 6 caracteres. Ahora vamos a cambiar ese mensaje por uno que nosotros mismos definamos. Por ejemplo, en el de string vamos a indicarle que la contraseña debe ser un texto. Indicamos que debe ingresar una contraseña. Y en min indicamos que la contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Vamos a probar. Voy a recargar esto. Inicio sesión. Cambiar contraseña y si no escribo nada y envío, el mensaje ahora es debes ingresar una contraseña. Bueno, aquí lo escribí un poco mal. Recargo, inicio sesión. Ahora sí, pero si escribo una letra, ahora el mensaje es que la contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Pero cuando ya escribo los 6 caracteres, en este momento ya no aparece. Fíjate que aquí, aunque yo estoy enviando números, no salta ningún tipo de validación para que la contraseña sea un texto, y eso es porque por defecto los valores de un campo de texto de un input se transforman a cadena de texto, entonces la validación pasa sin problemas. Bien, ahora este campo de password no quisiéramos que se vea, sino que se vean los asteriscos tradicionales, entonces eso es muy sencillo. Aquí en for control recuerda que esto renderiza un input. Aquí vamos a colocar un input de type text, de type password. Y con eso ya se ven las tradicionales asteriscos. Ahora vamos con un efecto que también va a ser bastante sencillo, que cuando nosotros cerramos la ventana modal y la volvamos a abrir, ya no haya un valor preestablecido de la contraseña, sino que esto se borre y tengamos que volver a escribirlo. Para ello volvemos al componente del modal y hay varias formas de hacerlo. Puedes pensar en crear una función personalizada de close o puedes escuchar al isOpen con un efecto. Voy a hacerlo con esta última. Así que voy a crear un nuevo efecto que escuche la dependencia isOpen y voy a preguntar, cuando este isOpen cambie al valor de false, ejecútame el siguiente código, que va a ser un reset al formulario, pero este reset lo tengo que extraer de los parámetros que me trae el React Kubeform. Extraigo esa función, guardo y vamos a probar qué sucede. Voy a recargar, cambiar contraseña. Si yo escribo un campo, cuando le doy cancelar y vuelvo a ingresar, ya no tengo esos datos. Si ahora yo tengo un error, cierro y vuelvo a abrir, vemos que también se han reseteado los errores. Y bien, ya hemos visto cómo hemos construido de manera súper sencilla este modal con formulario utilizando la librería del React Kubeform y Jup. Nos facilita muchísimo el trabajo. Si bien tú puedes crear la lógica para tu propio formulario, es muy interesante probar estas librerías porque nos dan muy buenas ideas para el mantenimiento de cualquier código que podamos crear. Recuerda que las personas que hacen estas herramientas posiblemente tengan mucho más conocimiento y experiencia que nosotros
y apliquen cosas muy interesantes de las cuales podamos aprender, así que nunca está de más darle una oportunidad de vez en cuando a las librerías. Bien, vamos con el siguiente.